Saludos y buenas tardes a todas las personas que se han conectado a esta plataforma Ciencia Virtual. En el día de hoy vamos a tener una charla y un recurso espectacular. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nosotras para conocer a Ana M. Porras. Bienvenidos a todos. Esta charla va a estar muy chévere, muy interesante, llena de mucha inspiración para mí y para muchas niñas también que nos van a estar viendo en el día de hoy. Esta charla es una colaboración entre el Ecoexploratorio y Ciencia Puerto Rico, gracias al auspicio de la AAAS, de IFDEN Ambassador y de Pfizer. Buenas tardes, Isabela. Buenas tardes, Aleni. Gracias por estar aquí. Hola, Soleil. Qué bueno que verte otra vez por aquí. Ya estoy reconociendo los nombres. Les voy a, para que quienes no me conozcan, mi nombre es Esmeralda, trabajo en el Ecoexploratorio y voy a ser la que está tras bastidores en el día de hoy en el aspecto técnico de este webinar. Así que sin más preámbulos les voy a presentar por aquí a nuestras moderadoras del día de hoy y a nuestros recursos del día de hoy. Así que les voy a ir pidiendo a Gretchen, a Liz, a Rosalind y a Ana que vayan encendiendo sus camaritas, por favor. Y el piso entonces es de ustedes. Muchísimas gracias, Esmeralda. Estamos bien contentas aquí porque hoy es la última charla de esta temporada de Juntas Podemos y vamos a cerrar con broche de oro. Juntas Podemos es una serie de charlas con grandes mujeres en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que van a motivar y que motivan a todas las niñas y futuras pioneras. Y es una iniciativa del programa de niñas embajadoras en STEM, Semillas de Triunfo. Estamos aquí, me acompañan de coanfitrionas la doctora Liz Hernández y la doctora Rosalind Rosario, quien también es embajadora IFDEN. Así que yo soy la doctora Gretchen Díaz y soy directora del programa de Educación en Ciencias y de Alianzas Comunitarias de Ciencia Puerto Rico. Muy contenta y quiero en esta última charla de Juntas Podemos agradecer enormemente la colaboración del Ecoexploratorio, obviamente, el apoyo de IFDEN, de AAAS, pero sobre todo del apoyo de Pfizer en creer en esta iniciativa y en este proyecto. Así que sin más, paso con la doctora Liz Hernández. Gracias, Gretchen. Pues como dijo Gretchen, mi nombre es la doctora Liz Hernández, soy la coordinadora del programa Semillas de Triunfo y les doy la bienvenida a todos ustedes. Espero que la pasen súper bien y que aprendan mucho de nuestra embajadora IFDEN, Ana María Porras, que yo estoy loca por escuchar lo que tiene para nosotros en el día de hoy. Así que sin más preámbulos, le dejo aquí a Rosalind Rosario. Gracias, Liz. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosalind Rosario. Yo soy puertorriqueña de Aybonito y actualmente trabajo como química de cosméticos y hoy tengo el placer de presentarles a mi gran amiga, a la doctora Ana María Porras y darle una pequeña introducción. Y como Liz, como Gretchen, estoy súper emocionada de conocer muchísimo más sobre su trayectoria y porque es una historia muy bonita y todo lo que Ana María hace es súper importante. Ana María es colombiana, ella es de Bucaramanga, Colombia. Hace alrededor de 14 años migró a los Estados Unidos y a estudiar ingeniería biomédica en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es investigadora postdoctoral en Cornell University. Y muy pronto, ya para la segunda mitad de este año, va a ser profesora en la Universidad de la Florida. Ana María tiene una trayectoria de investigación muy diversa. Ella tiene experiencia en ingeniería de tejidos y también en el microbioma humano y así también en la salud global. Ella es divulgadora científica, muy activa en las redes sociales. Ella utiliza el crochet para informar sobre los microbios que nos rodean, que nos habitan, en sus hashtag micromartes, en su cuenta de redes sociales anaerobias, que por favor síganla porque no solo ver las fotos de los crochets de los microbios es súper emocionante.
y ella utiliza todas sus plataformas para aumentar la representación de las mujeres y los latinos en las ciencias. Ella es una de las embajadoras IFDEN, como Gretchen y como yo, y la cofundadora de @latinx in BME, otra cuenta muy buena que pueden seguir si les interesa la ingeniería biomédica. Y además de toda la ciencia, toda la investigación y toda la divulgación científica que ella hace, a ella le encanta bailar, le encanta viajar, leer, ver películas, hornear y comer helado. Así que con muchísimo placer les presento a la doctora Ana María Porras y espero que todos disfruten de esta última y grandiosa presentación. Hola a todas y todos. Rosalind, muchas gracias por tu introducción, fue muy linda. Me honra mucho ser la última, no sabía que era la última charla, así que espero hacerle justicia a toda esta temporada de Semillas de Triunfo y de Juntas Podemos. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para contarles un poquito sobre mí. Y hoy, ya, ahora sí. Y hoy les voy a contar un poquito sobre mi historia, de cómo llegué a Estados Unidos, por qué me vine a Estados Unidos, por qué soy ingeniera biomédica, qué significa ser una ingeniera biomédica, porque no sé si a todo el mundo le queda claro qué es eso cuando uno dice que uno es ingeniero biomédico. Y como decía la doctora Rosalind hace un momento, yo trabajo mucho en redes sociales divulgando ciencia y me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok como @anaerobias, como anaerobias en español. En Facebook, Instagram y Twitter también me encuentran como Anama Porras, pero eso sí, casi todo está en inglés. Entonces depende de sus preferencias. Bueno, entonces, como les decía, hoy voy a empezar por contarles cómo fue que me vine de Colombia a Estados Unidos, por qué me vine. Ya en agosto, de hecho, cumplo mi quinceañera, o sea, ya voy a llevar 15 años acá en Estados Unidos, que me parece loquísimo, el tiempo vuela. Bueno, entonces, primero les quiero contar un poquito sobre mí. Como decía Roselina ahorita, yo soy de Colombia, yo soy colombiana. Soy de esta parte de Colombia, queda en el oriente colombiano, en el nororiente colombiano, más o menos cerca de Venezuela, en una ciudad que se llama Bucaramanga. Y la ciudad es, bueno, para nosotros los colombianos es una ciudad pequeña, pero en realidad es una ciudad grande. Si le aplicamos como el tamaño de las ciudades de Estados Unidos, es una ciudad grande, es una ciudad con muchos edificios. Vive más o menos 1 millón de personas en la ciudad donde yo soy. Si ustedes piensan en la geografía de Sudamérica, ¿verdad? En Sudamérica tenemos la cordillera de los Andes. Esa cordillera se divide en 3 en Colombia. Bucaramanga queda en la cordillera oriental o cordillera del este, de esas 3 ramas. Y mi ciudad, Bucaramanga, queda en una meseta, o sea, en la cima de una montaña que es plana y está completamente rodeada por montañas, como pueden ver acá en esta foto en el fondo. En ese ambiente crecí ahí hasta que me gradué bueno, en Colombia le decimos el colegio, en el 2005. Esa era yo cuando tenía solamente 9 años en mi uniforme. Yo desde muy pequeña era muy estudiosa, era una pequeña nerd. Aquí pueden ver, yo le rogué a mi mamá porque yo no quería un morral o un maletín, un backpack. Yo quería este maletín de ejecutiva, no sé por qué. Y yo no sé por qué mi mamá me lo compró, pero yo me acuerdo que este día yo estaba muy feliz porque podía ir al colegio con mi maletín de ejecutiva. Esta era yo cuando era pequeña. Estos son mi hermana, que es 2 años menor que yo, pero que como pueden ver en esta foto siempre ha sido muy alta y más alta que yo. Y esos son mis papás. Mis papás, Ana, dime. Ana, te habla Esmeralda, discúlpame. Hay unos lapicitos que no sé si es algo de arte que estás utilizando que se ve mientras estás compartiendo la pantalla. Ok, no sé. Espératelo. Mira, a ver, cuando compartas la pantalla, comparte el PowerPoint, no toda la No pantalla. toda la... Ah, ya sé. Es esto. Sí. Ya la vuelvo a compartir. Es el lapicito de los colores, sí. Ya, Ahí está ahí, perfecto, puedes listo, dale, seguirlo. gracias Esmeralda. Claro que sí. Bueno, aquí ven a mis papás, mis 2 papás, ambos son ingenieros, mi papá es ingeniero civil, mi mamá es ingeniera de sistemas y ambos, de hecho, de casualidad, son profesores en una universidad
en Bucaramanga. Bueno, mi mamá ya se pensionó, pero ambos son ingenieros y eso influenció un poco pues mi carrera, tanto mi carrera como la de mi hermano. Cuando yo era pequeña, yo quería ser, en un momento quería ser dentista, odontóloga, en otro momento quería ser bióloga marina, en otro momento hace poco mi mamá la esposa de mi tío me mandó unas fotos de unas cartillas que yo llené cuando era pequeña donde decía que yo quería ser pintora, pero en algún momento como dejé atrás todas estas ideas y después decidí que yo quería ser ingeniera, me gustaba mucho ver problemas, pero me pasaba que yo no me veía, o sea, no me imaginaba siendo ingeniera civil, diseñando puentes, edificios, no era lo mío. Tampoco como que yo pensaba en diseñar un avión como ingeniera aeroespacial, eso tampoco. Computadores, iPhone, celulares, eso tampoco era lo mío. Entonces sabía que quería ser ingeniera, pero como que nada así me llamaba un montón la atención. Y por esto, en Colombia, a diferencia, no sé cómo sea en Puerto Rico, pero a diferencia, digamos, aquí en Estados Unidos continental, uno puede entrar a la universidad y decir, uno dice, yo soy undeclared o no decidida y puedes empezar a estudiar. En Colombia no pasa eso, tú tienes que saber lo que quieres estudiar. Es como yo no sabía lo que yo quería estudiar, yo tuve el privilegio, la oportunidad de irme un año a vivir a Alemania de intercambio en el 2000, del 2005 al 2006. Y allá viví con una familia anfitriona, esta era mi familia anfitriona, la señora aquí de pelo negro oscuro, Uli, ella era mi mamá, este señor que también se llamaba Uli, era mi papá, esta era mi hermana adoptiva Nina, que también habla español porque ella vivió de intercambio un año en Costa Rica, y ese era mi hermanito Tim, que ahora es un gigantón, pero en esa época tenía 7 años, y estas dos son mis dos abuelas alemanas. Allá pasé un rato, fue súper difícil, pero pues ahí aprendí un montón sobre vivir en otro país, estar fuera de mi casa y todo esto. Después como justo antes de irme a Alemania, de hecho, mi mamá, como les decía, ella era profesora, ella viajó a otra universidad y allá se encontró con un montón de gente que estaba en un programa de ingeniería biológica y estas personas estaban buscando cómo hacer para diseñar mejores cultivos de maíz, pero eran ingenieros. Entonces, mi mamá volvió a la casa súper emocionada porque por primera vez en la vida las dos habíamos escuchado que existía una ingeniería que también usaba la biología. Nosotras no sabíamos que eso existía. Entonces ahí, pues esto fue en el 2006, Google, todavía no teníamos celulares que tuvieran acceso a Google, pero en esa época yo me puse a googlear y descubrí que a mí lo que me gustaba no era la ingeniería biológica, sino la ingeniería biomédica más aplicada como a los seres humanos. ¿Qué es la ingeniería biomédica y por qué me llamó a mí tanto la atención? Los ingenieros en general somos personas que solucionamos problemas de la vida real usando la ciencia básica. Los ingenieros biomédicos, pues resolvemos problemas relacionados con la salud humana y con la medicina. O sea, hay ingenieros biomédicos que se dedican a diseñar mejores máquinas de rayos X o resonancias magnéticas. Incluso hay ingenieros que se dedican a diseñar mejores maneras de analizar estas como laminitas de rayos X. Hay otros ingenieros biomédicos que hacen prótesis, o sea, cuando pierdes un brazo, una pierna, son ellos los que se dedican a diseñar estas piernas o brazos artificiales o mecánicos. Hay otros ingenieros biomédicos que se dedican a generar mejores fármacos o mejores maneras de empaquetar los medicamentos para que lleguen a la parte del cuerpo que tengan que llegar. Hay incluso ingenieros biomédicos que trabajaron en estas vacunas de RNA mensajero, de las que tanto hemos oído hablar en esta pandemia del COVID-19, y hay ingenieros biomédicos que son ingenieros de tejidos como yo, que nosotros lo que buscamos es diseñar tejidos y órganos en el laboratorio que podamos usar para reemplazar órganos y tejidos del cuerpo humano. Entonces, la ingeniería biomédica es súper versátil, se pueden hacer muchísimas cosas con ella. Solo había un pequeño problema y es que en esa época, en 2006, cuando yo ya tenía que empezar mi universidad, en Colombia en esa época solo habían 2 o 3 programas de ingeniería biomédica y eran muy nuevos y no tenían énfasis en lo que yo quería, que era la parte más de biología y química. Entonces nosotros como familia decidimos que yo me tenía que venir a vivir a Estados Unidos. Entonces por eso me vine a vivir, como lo decía la doctora Roselina hace un rato, a la Universidad de Texas en el 2006. Ahí estuve 5 años hasta el 2010. Esta soy yo en mi segundo año de la universidad. En la Universidad de Texas empecé a aprender lo que era la investigación en este programa, del programa para mujeres en ingeniería, que unía a
estudiantes de posgrado que estuvieran interesadas en ser mentoras con estudiantes de pregrado como yo, para que aprendieran a hacer investigación. Entonces yo empecé a trabajar con ella, con Erin Moffitt, en el laboratorio de la profesora Christine Schmidt. Entonces ahí empecé a trabajar con ellas. Ellas me enseñaron qué es un biomaterial, que es todo tipo de material que se use para una aplicación biológica. Yo específicamente aprendí ahí sobre 2 tipos de biomateriales. Uno son los hidrogeles, que son polímeros o materiales que absorben muchísima agua. Como un buen ejemplo de ellos, la gelatina que nos comemos, como el Jell-O. La gelatina ese es un ejemplo de un hidrogel. Entonces aprendí qué eran los hidrogeles y también aprendí a cómo hacer materiales que podían conducir la electricidad, porque en ese laboratorio estaban intentando hacer ingeniería de tejidos para regenerar o recuperar los nervios de nosotros los seres humanos que conducen electricidad. Después terminé, ya me gradué como ingeniera biomédica y yo quería seguir haciendo investigación. Sabía que quería ser profesora universitaria y sabía que necesitaba hacer un doctorado para ello. Entonces seguí estudiando en la Universidad de Wisconsin, donde estuve 6 años, del 2011 al 2017. Ahí hice una maestría y un doctorado con esta profesora increíble que se llama la profesora Christine Masters. Y con Christine, en el laboratorio de Christine, estudiaba la válvula aórtica, que es un órgano súper delgado que controla el flujo de la sangre desde el ventrículo izquierdo de nuestro corazón al resto del cuerpo. Entonces es un órgano súper importante porque si esa válvula falla, te puedes morir relativamente rápido. Entonces, esta es la válvula saludable, que cuando está saludable se abre y cierra un montón, millones de veces en tu vida y te mantiene vivo. Y esta es una válvula, cuando uno se vuelve más viejito, tiene mayor probabilidad de que la válvula se calcifique o se convierta en hueso, en una cosa parecida al hueso, y ya no se puede abrir y cerrar completamente. No sabemos por qué pasa esta enfermedad, no hay cura, lo único que se puede hacer es hacer una cirugía un poco riesgosa y reemplazártela con una artificial o una de cerdito o una de vaca. Entonces yo usaba la ingeniería de tejidos para intentar recapitular o capturar lo que pasa en la enfermedad al inicio en el laboratorio y así estudiar los diferentes pasitos, por qué pasa una cosa primero que la otra, porque si entendemos mejor la enfermedad, la idea es que en un futuro podamos desarrollar un tratamiento farmacológico para prevenir que la enfermedad avance o para revertirla. Entonces, eso fue como yo trabajé con corazones, básicamente, todo mi doctorado. Aquí me estoy yo graduada. Cuando uno se gradúa del doctorado, lo dejan ponerse unas cosas parecidas como a las cosas que usan los profesores de Harry Potter. Son mi mamá, mis tías en Wisconsin cuando me gradué en el 2017. Y después me tocó mudarme otra vez. Aquí estoy, donde estoy ahora, en la Universidad de Cornell, seguir estudiando un poco para poder alcanzar mi sueño de ser profesora. Esta soy yo cuando metí todas mis cositas a mi carro y me vine acá a Cornell. Esta es mi amiga Gina, que también es colombiana. Gina me acompañó hasta acá para que no me tocara venirme solita y ella se devolvió en avión. Aquí queda la Universidad de Cornell en todo el centro del estado de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Y aquí en Cornell estudio otra cosa súper distinta. Estudio los microbios que viven en los intestinos de nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos muchísimas bacterias en nuestra piel y en nuestros intestinos. Y estas bacterias nos ayudan a hacer un montón de cosas, a producir vitaminas, a defendernos de microorganismos o microbios malos, a digerir la comida, mejor dicho, un montón de cosas. Yo estudio cómo estos microorganismos cambian en distintas poblaciones del mundo. Entonces, por ejemplo, en un estudio reciente estudié los microbios de las personas que viven en Inglaterra, no, en Estados Unidos, en las Islas Fijis y en Guatemala. Entonces, eso es lo que yo hago ahora, que no tiene nada que ver con lo que hacía antes. Entonces, como pueden ver, gracias a la ciencia he viajado por muchos lados y he conocido muchos distintos tipos de personas. Pero también, bueno, me salté una partecita rapidita, pero porque no iba al caso para esta presentación, pero pues bueno, también quiere decir que he estado lejos de casa ya por muchísimo tiempo. En este tiempo que he estado aquí en Cornell, también, como les decíamos ahorita al principio, yo también hago divulgación científica con el crochet. Y el crochet es algo que yo empecé a hacer más o menos en el 2014, sí, a inicios del 2014, este pajarito que ven acá en la mitad fue la primera cosa que yo hice en crochet. Y es que yo les decía, yo hice el doctorado en Wisconsin
el estado de Wisconsin, así como donde yo vivo ahora, es súper, súper, súper frío en invierno. O sea, en invierno hay hielo, nieve, de todo, casi que como estoy yo acá en este día, así toca vestirse todo el rato en el invierno. Y yo, como pueden ver, mi pelo es bien ondulado, bien rizado, y pues no le cabían como los gorros que uno compra normalmente, y yo quería aprender a hacer mis propias bufandas, gorros, diademas, etcétera. Entonces, por eso fue que yo aprendí a hacer crochet, empecé con estos muñequitos y empecé a hacer bufandas y todo eso. Por muchos años yo solamente hacía cosas como para mis amigos, cosas para ponerme, etcétera. Y hace casi exactamente 3 años, en el 2018, me invitaron junto a otros investigadores de Cornell al Festival Nacional de Ciencia e Ingeniería en Washington, D.C. Y allí se me ocurrió la idea que para atraer más personas como al stand donde íbamos a estar nosotros, que era sobre microorganismos, yo podía hacer algunas bacterias en crochet. Y así nació esta idea de anaerobias y de los micromartes. Después empecé a hablar sobre ellos en Instagram. Como dijo Rosalind, casi todos los martes hay un nuevo micromartes. Aquí ven algunos de las bacterias que he hecho en crochet. No siempre sobre bacterias, pero casi siempre sobre bacterias. Y muchas veces también los uso para presentarles a colegas, amigos colombianos que también trabajan con estos microorganismos. Y pues en estos 3 años llevo haciendo esto en redes sociales. También he tenido la oportunidad de colaborar con mucha gente, tanto aquí en Estados Unidos como en Colombia. Por ejemplo, es un episodio de, no sé si conocen la empresa Goldie Blocks, que hace juguetes para niñas interesadas en ingeniería. Y fui parte de, ellos tienen una serie que se llama como Campamento de la Curiosidad en el verano, y mi video fue parte de esa serie. Entonces también tuve la oportunidad de colaborar con ellos y bueno, como les decía, también con mucha más gente en Colombia en distintas cosas, algunas en redes sociales, por internet como hoy, pero otras también presenciales, sobre todo antes del COVID-19. Y como decíamos también ahorita, pues a partir de agosto me voy a llevar todas estas ideas de investigación, de divulgación científica a la Universidad de la Florida, donde estaré muchísimo más cerca de Puerto Rico. Ojalá ya cuando esté en la Florida sea más fácil ir a visitar y conocer. No tengo el gusto de conocer Puerto Rico, pero allí estaré a partir de agosto del 2021. Y algo muy chévere que les quería dejar este mensaje, porque uno nunca sabe a dónde lo lleva la vida, y por eso es que es tan importante conocer gente y es tan importante ser una persona con una gran calidad humana en todo momento. Y es que si se acuerdan, ya les había mostrado esta foto, la profesora Schmidt, el laboratorio de ella fue el primer laboratorio donde yo trabajé cuando estaba en la Universidad de Texas, y resulta que ella ahora es la directora del departamento donde yo voy a empezar a trabajar en la Universidad de la Florida. O sea, ella va a ser mi jefa otra vez. Sí, pero eso era algo que yo no sabía antes. Entonces, ese pues mensaje les dejo. Y bueno, por ahora voy a dejar de hablar y vamos a abrir para que me hagan todas las preguntas que quieran hacer. Y voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Ana María, por tu historia. A mí, una de las cosas que, antes de comenzar con las preguntas de las chicas, es que a mí me parece espectacular cómo has podido, ¿verdad?, sacar provecho de ese talento con el crochet. Yo pensaba que llevabas más tiempo, por lo talentosa que he visto que era, pensaba que llevas mucho más tiempo en esto, pero te felicito. Así que vamos a comenzar entonces, junto con Liz y junto con Rosalind, a ver algunas de las preguntas que ya las chicas tienen. Voy a comenzar primero con unos comentarios antes de llegar a las preguntas, y es que aquí hay algunas chicas que ya te empezaron a buscar en el TikTok, empezaron a seguirte, les encanta lo que estás haciendo y te felicitan. Algunas chicas que parece que también hacen crochet en su casa como hobby. Liz, te dejo para que busques las primeras preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias por esa presentación, por compartir tu historia de vida. Aquí hay varias preguntas. Dice, una de ellas es de Soleil Rodríguez, dice, ¿cómo te sientes al poder mezclar un hobby con tu trabajo? Sí, es muy chévere. Últimamente se lo he recomendado a muchas personas. Es muy chévere poder usar un hobby, también un hobby que normalmente es asociado solamente con las mujeres. Yo siento que los hobbies que son más femeninos
no son apreciados por la gente en muchas oportunidades, como los hobbies que son más dominados por hombres, como por ejemplo hacer esculturas o las cosas con madera. La gente lo valora, la gente quiere pagar un montón de dinero para adquirir esos elementos, pero los hobbies que son de nosotras las mujeres son considerados como, ay, sí, qué tierno. Sí, entonces me ha gustado mucho poder utilizar un hobby que es muy femenino para hablar de ciencia, que es un tema en el que las mujeres no estamos tan representadas. Eso me ha parecido chévere. Lo otro que es chévere es que a mí me aburre un poco, digamos, yo no soy tan buena yendo a festivales de ciencia y explicando los experimentos ahí en vivo. No sé por qué, pero es algo que yo personalmente, muchos científicos lo disfrutan, a mí no me parece tan chévere. Entonces siento que al usar mi hobby, estoy aprovechando más las cosas que a mí me gustan, que más me apasionan, para divulgar ciencia, entonces eso hace que lo haga más seguido, que le invierta más tiempo, más dedicación, entonces eso es importante. Lo que sí a veces no es tan chévere es que obviamente cuando uno vuelve una parte de su hobby, parte de su trabajo, pues a veces sí se siente como trabajo. Entonces sí hay momentos en los que es como, por ejemplo, el año pasado que fue súper pesado para todos, el 2020, yo hice muchísimos menos micromartes que en otros años. Siento que estaba súper cansada, como que no me llegaba inspiración, y la verdad hice poquitos micromartes. Este año lo que he intentado hacer es seguir haciendo crochet de microbios, pero algunas semanas, aquí les cuento un secreto, algunas semanas he estado reciclando publicaciones anteriores, pero obviamente mucha gente no me seguía al inicio, entonces la gente no sabe que son recicladas. Y también he intentado sacar tiempo para hacer cosas en crochet y estoy aprendiendo a tejer con 2 agujas que sean para mí, que no necesariamente sean para mostrar o para divulgar, sino que sean cosas como que yo he querido hacer. Pero sí es muy chévere. Hay personas que vuelven sus hobbies parte de su trabajo y como su único trabajo, que en mi caso no es mi único trabajo. Gracias, Ana María. Rosalind, ¿qué tienes para nosotros? Sí, una pregunta que creo que es muy importante porque está varias veces, es ¿quién es tu modelo a seguir o si tienes algún modelo a seguir? Sí, yo tengo muchos modelos a seguir como en distintas partes. Yo creo que mi primer modelo a seguir fue mi mamá. Pues gracias a mi mamá, como les decía, mi mamá es ingeniera, ella es profesora. Entonces, gracias a mi mamá, o sea, yo crecí, yo nunca supe, por ejemplo, que no era normal que una mujer fuera ingeniera, porque mi mamá era ingeniera. Entonces, como que, o que una mujer fuera profesora porque mi mamá era profesora. Entonces, siento que eso hizo que pues mi situación es muy anormal comparada a las de muchas niñas. Ella, yo creo que es mi gran modelo a seguir. Como profesora acá en Estados Unidos, como mentora, mi mentora del doctorado para mí, Christine Masters, ella es como súper fundamental en mi vida y aspiro a poder llegar a ser la mitad de lo buena mentora que ella fue para mí con mis propios estudiantes. Con todas las otras mujeres IFDEN, la verdad, a todas las considero modelos a seguir, incluyendo a Gretchen y Rosalind. Eso ha sido algo muy lindo de la comunidad que yo creo que ustedes, chicas que nos están viendo, van a sentir lo mismo mientras ustedes avancen sin importar lo que hagan con sus vidas, con sus carreras, y vean a sus compañeras después, se reencuentren, hablen de lo que hicieron, van a ver que también ellas influenciaron en sus carreras, en sus vidas, y también van a ser sus modelos a seguir. Y en la divulgación científica también muchas, no sé, en Ciencia Puerto Rico hay muchas a las que yo veo lo que ellas hacen y yo digo, wow. Entonces sí, creo que en parte en eso también radica el éxito, en tener modelos a seguir. Estos espacios de Juntas Podemos, por ejemplo, son súper importantes porque para nosotras que somos latinas no siempre es tan fácil conseguir modelos a seguir que se parezcan a nosotras, ¿verdad? Y que tengan experiencias de vida más o menos parecidas. Excelente, gracias, Ana María. Aquí hay una chica que pregunta, cuando hacías las investigaciones sobre bacterias en los intestinos, ¿qué era lo más que te impactó? ¿Qué es lo más que me impactó? Muchas cosas me siguen impactando todos los días. Me impacta todavía que tenemos trillones de bacterias, o sea, muchísimas en nuestros intestinos. Yo no sabía lo que les dije, que las bacterias producen algunas de las vitaminas. Yo pensaba que todas las vitaminas las producíamos nosotros los humanos, pero hay algunas que las producen las bacterias, eso no lo sabía.
tampoco sabía que como la mayoría de las bacterias que tenemos en nuestros intestinos llegan ahí en nuestra infancia. Como adultos las podemos modificar la microbiota, pero es más difícil. Entonces, como que los primeros años de vida son súper importantes. Y lo cuarto, que es lo que yo estudio, es lo mucho que cambian estas bacterias dependiendo de uno en qué parte del mundo viva. ¿Sí? Entonces, por eso también es que es tan importante que específicamente en el campo en el que yo estudio, haya gente en todo el mundo estudiando estos microbiomas. Por ejemplo, yo no sé qué tanto sabemos de la microbiota de la gente en Puerto Rico, que obviamente es una población distinta a la población de la gente que vive aquí en Nueva York. Gracias. Bueno, Liz, continuamos así rotándonos las preguntas. Sí, acá hablando de, dice Claudia, durante la pandemia he comenzado a aprender a hacer embroidery y quisiera hacer un proyecto como el tuyo, pero enfocado en ecología. ¿Tienes alguna sugerencia? Eso me parece súper chévere. Hay hartas chicas que están haciendo, bueno, no conozco ninguna en español, pero debe haber en español. Pero en inglés, si me sigues en cualquier red social, especialmente en Instagram, que es donde las conozco, te puedo pasar algunas cuentas de mujeres que ya están haciendo esto, no en ecología, que me parece súper chévere, más que todo en neurociencias son las que yo conozco y algunas en microbiología. Pero en lo que quieran hacer de divulgación científica, mi consejo principal es que como empieza a hacerlo. Empieza y como al principio yo siento que yo me demoré un montón en empezar porque no me llegaba la idea perfecta, porque no sabía qué nombre ponerle, por un montón de cosas que pues en realidad uno tiene que aceptar que la primera vez que lo haga no va a ser perfecto, pero no importa, uno cada vez que lo haces vas aprendiendo más, vas aprendiendo más. Y lo otro es que a veces, sobre todo cuando uno está en redes sociales, a veces como nos obsesionamos un poco con los números, ¿no? Que quiero llegar a tener 10,000 seguidores, que quiero llegar a... Pero uno lo que debe pensar es, no, de hecho, pues así solo le enseñes a 5 personas, pues ya son 5 personas que antes no sabían nada al respecto. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que hay investigación que dice que es mucho más probable que una persona escuche a una persona cercana que conoce en la vida real que a un extraño. Entonces, incluso que si a las únicas personas a las que estás impactando son a tus familiares y amigos, tienes que saber que esas interacciones son muy, muy, muy valiosas. Y seguramente les estás ayudando a aprender un montón, a cambiar sus puntos de vista, etcétera. Entonces, mi principal consejo es como si lo quieres hacer, empieza hoy mismo. Tenemos una pregunta a Ana María que dice, ¿qué tipo de ingeniero biomédico es usted? O sea, ¿qué hace principalmente? Sí, yo hago principalmente ingeniería de tejidos y trabajo con biomateriales. Entonces, en el laboratorio que yo voy a empezar en la Florida, lo que vamos a hacer es usar la ingeniería de tejidos y los biomateriales para crear como tejidos artificiales en el laboratorio y que podamos estudiar cómo los microorganismos, como les decía, por ejemplo, los que viven en nuestros intestinos, interactúan con nuestros tejidos humanos. Esa es como la idea. Pero sí, ingeniera de tejidos. Oye, Ana María, hay alguien, ya que hay chicas que están preguntando si tú vendes esos crochets porque los quieren comprar, así que creo que tienes una oportunidad de mercado ahí potencial. Sí, no te iba a decir, no los vendo porque no me queda tiempo para ser suficientes para venderlos, pero yo aspiro de aquí a final del verano porque vi que muchas hacen crochet. De aquí al final del verano aspiro ya a tener los patrones como las instrucciones para hacerlos listas tanto para vender como yo creo que van a haber 2 o 3 que van a ser gratis. Entonces, cuando sea, yo les aviso para que todas puedan hacer los suyos. Oh, está fantástico. Y una pregunta que estaban haciendo, ¿te acuerdas que nos habías conversado de la enfermedad del corazón, ¿verdad? Lo que estaban estudiando con las válvulas. Estaban preguntando que cuán común es ese tipo de condición realmente, que tú sepas. Sí, esa es una gran pregunta. Lo que pasa, las personas que tienen más de 65, más o menos a la mitad de las personas, esa válvula se les empieza a poner más gruesita.
Que se les ponga más gruesita no necesariamente significa que después desarrollen esta enfermedad, pero sí puede llegar a tener otro tipo de consecuencias. Bueno, entonces eso es como la mitad de las personas mayores de 65. Y luego a las personas que tienen más de 75, el 2% de la población, o sea, 2 de cada 100 personas, que en realidad es más o menos bastante, desarrollan esta enfermedad. Entonces, normalmente, como sobre todo aquí en Estados Unidos, porque estos números en realidad son de Estados Unidos. No sé cuál es la prevalencia en Latinoamérica, pero normalmente si yo estoy dando una charla en una habitación de 50 personas y yo casi siempre pregunto, ¿alguno de ustedes conoce a alguien que tenga una válvula artificial o mecánica o algo así? Y al menos una o dos personas van a alzar la mano. Es más común de lo que uno cree. Es bien común, también le puede pasar a niños, es muy anormal, pero le puede pasar a niños y en ese caso es peor porque en ese caso, como los niños crecen y las primeras válvulas que les pusieron ya son muy chiquitas, esos niños tienen que tener muchas cirugías a lo largo de su vida para ir reemplazando esas válvulas cada tantos años. Pero sí es más o menos común. Gracias. Liz. Sí, acá nos pregunta Ariana, dice, ¿la anatomía de las bacterias tiene una influencia en los grados que vive y en el ser vivo en el que es huésped? ¿Me puedes repetir la pregunta, Repito, por favor? dice así. La pregunta realmente está como que dividida en dos, así que quizás lo podamos hacer así. Si la anatomía de las bacterias, o sea, si las bacterias tiene alguna influencia, se ve, yo creo que influencia los grados en que vive. Y la segunda es que si también se ve influenciada en el ser vivo que es huésped. Ah, ya te entiendo. Sí, más que la anatomía es como la fisiología, o sea, cómo funciona la bacteria en sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay bacterias que ellas sobreviven comiendo celulosa, que es un material que está en las plantas, ¿sí? Nosotros los seres humanos no comemos tanta o que viven de celulosa u otros componentes que están en la madera. Nosotros los seres humanos no comemos madera. Entonces, una bacteria de esas que llega a nuestros intestinos, pues no se va a quedar ahí porque no le servimos para nada, ¿sí? Pero, por ejemplo, las termitas comen madera. Entonces, sus intestinos están llenos de estas bacterias que pueden digerir la madera, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues también nos proveen a nosotros un beneficio. Pensar en otras. Ah, bueno, por ejemplo, en diferencias que hablamos de personas que viven en distintas partes del mundo. Por ejemplo, las personas que viven en poblaciones bien agrarias o en comunidades que consumen muchos vegetales y mucha fibra, tienen más de un tipo de bacterias que se llaman prebotela, porque esas bacterias ayudan a digerir muchas fibras vegetales. ¿Sí? Las personas que vivimos en esta parte del mundo, que comemos, de pronto consumimos menos vegetales, menos fibra, tenemos más otro tipo de bacterias que se llaman bacteroides. Entonces, sí tienes razón que dependiendo de como la fisiología o lo que coman, el metabolismo en realidad, lo que coman esas bacterias van a preferir un ambiente sobre otro. Y eso también determina si una bacteria pueda sobrevivir a temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas. Hay algunas bacterias que pueden sobrevivir, las de nuestro cuerpo humano, pues están optimizadas para sobrevivir a 37 grados Celsius. Se me olvida la temperatura en Fahrenheit del cuerpo humano, como 90 y... ¿Cuánto es la temperatura del cuerpo humano en Fahrenheit? Como 98, 97. 98, gracias. A 98 grados Fahrenheit. Entonces, las de nosotros están optimizadas para eso y si tú las calientas a más de 100 grados, seguramente se van a morir. Pero, digamos, hay bacterias que sobreviven en sitios que son muchísimo más calientes o también, por ejemplo, en el océano, en partes muy profundas del océano donde no hay luz. Y hay otras bacterias que en cambio necesitan luz. Entonces, sí, todas esas cosas determinan que vivan en un ser vivo o en otro ser vivo, en hospederos distintos. Mil gracias. Rosalind. Sí, una pregunta cuando relacionado cuando estabas hablando al principio de la presentación de todas las cosas que querías hacer cuando chiquita, es cuando pensaste ser pintora, ¿dibujabas?
Creo que en esa época yo pintaba mucho al óleo, entonces me gustaba mucho. Siempre he sido pésima dibujando, todavía soy muy mala dibujando, pero me gustaba mucho usar pinceles. Entonces pintaba era con pinturas al óleo. Eso era lo que me gustaba en esa época. Súper. Ana, una cosa que te preguntan también en aquel momento que a ti te da la idea de entonces hacer los crochets de bacterias de microorganismos para el festival, ¿qué pensaron tus compañeros y en general cómo fue recibido por la gente que te conocía en la ciencia? Pues la primera vez que yo di esa idea, que obviamente no fue una idea, entonces todavía no tenía como, miren, así se van a ver. Yo lo dije y todo el mundo se quedó mirándome como, ok, rarita tu idea. Me acuerdo que uno dijo como, bueno, puedes hacer eso, pero tú también vas a hacer el póster, ¿verdad? Y yo, sí, tranquilos. Creo que al principio todo el mundo estaba como, eso está un poco raro, yo no sé. Um, pero ya cuando las llevé hechas, antes de irnos a DC, porque teníamos que viajar hasta allá, ya todos empezaron a emocionar como, wow, quedaron muy bonitas. Además, porque eran grandes, eran más grandes que estas, eran grandecitas. Entonces creo que ahí ya se emocionaron y lo que más me gustó en el festival y la razón por la que lo seguía haciendo, uno era porque, claro, si ustedes lo piensan, la definición de un microorganismo, micro significa pequeño, que necesitamos un microscopio para verlo. Y en este festival había gente de la NASA, o sea, con trajes de astronautas, gente de Discovery Channel, de National Geographic. Entonces, ¿cómo compites contra esa gente que tiene cosas tan chéveres si lo que tú estudias ni siquiera se puede ver? ¿Sí? O sea, ¿cómo hacemos para que la gente llegue al microscopio? Entonces, eran muy útiles porque los niños veían y además yo las hice en colores, no sé, rojos, verdes. Entonces, los chicos las veían y se venían a nuestra mesa y ahí empezaba la conversación. Y lo otro, que eso me gustó un montón, y lo que más me impactó es que, bueno, yo las hice como las hice pensando en eso, que iban a atraer a las personas y ya. Pero los otros voluntarios, un profesor de acá de Cornell, me acuerdo, empezó a usar una que tiene forma de espiral para mostrarle a los chicos por qué la forma de espiral le permitía a la bacteria moverse sin la necesidad de tener como brazos o piernas. Entonces ahí sí fue cuando tuve ese momento de, oh, esto puede ser, o sea, esto no solamente es tierno, sino que también se puede utilizar más allá de eso para otras cosas. Entonces eso fue como la idea. Yo siento que al principio la gente era como, ah, qué joven tan tierno. Pero ahora que ya más personas, científicos, amigos científicos, han empezado a conocer lo que yo hago, ya lo respetan más, sobre todo cuando empezó el COVID-19 y sobre todo este año he hablado mucho de vacunación. Y bueno, de hecho acá los tengo, que los he usado los modelos en videos para explicar por qué, por ejemplo, el anticuerpo se pega al virus. Entonces la gente como que ha empezado a apreciar que tener como un modelo físico de lo que uno está explicando, pues hace que las cosas sean más fáciles de entender. Pero al principio sí siento que la gente se queda como, sí, ya está un poco rara. Sí, yo entiendo esa reacción, yo la he vivido también. Aquí quería comunicarte, antes de pasar a las próximas preguntas, que nos escribe nuestro amigo Kevin Alicea, diciendo que eres excelente científica y comunicadora, una inspiración para las futuras niñas en la ciencia. En eso estamos muy, muy de acuerdo. Te dejo con Liz. Sí, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo te sientes al lograr todo lo que has logrado? Pues yo me siento orgullosa, obvio, pero es raro porque, o sea, yo todo esto lo he hecho como a lo largo de mi vida, yo hago tal cosa y uno en el momento lo hace como, quiero hacer esto, lo voy a hacer, lo logro. Y muchas veces a uno se le olvida en el camino como, uy, ya hice un montón de cosas. Entonces es bonito cuando, por ejemplo, cuando Rosalind estaba leyendo la introducción, como recordarse que uno sí ha hecho muchas cosas porque eso también lo motiva a uno para seguir trabajando y seguir haciendo más cosas, como que esa evidencia que uno ya pudo hacer algo en el pasado, entonces puedes hacer más cosas en el futuro. Pero digamos, uno no se siente, es como ustedes saben cuando uno cumple años, que el día que uno cumple años técnicamente uno es más viejo, pero uno se siente igual. Entonces, muchas veces uno se siente más o menos igual. Como el día que yo defendí mi doctorado, yo pensé que yo me iba a sentir como
súper distinta, que yo ese día, o sea, ese día estaba muy contenta, pero yo pensé que el otro día yo me iba a levantar y yo me iba a sentir como re distinta, y en realidad me sentía igual o más cansada. Entonces, como que en el día a día uno no necesariamente siente algo tan distinto. Una pregunta más que muchos de nosotros podemos estar peleándonos por ese lugar. ¿Quién es tu mayor fan en todo lo que tú haces? Uy, qué gran pregunta. Yo creo que mi mamá, porque ella no se pierde foto, video, historia de Instagram, de lo que sea, ella ahí está. Entonces yo creo que es mi mami. Aunque también tengo los papás de algunas de mis amigas aquí en Cornell, le hacen rivalidad a mi mamá, comentando en cosas, hay que reconocerlo. Súper. Mira, aquí hay, a veces nos han hecho hacer esta cuenta de cuántos años hemos estudiado y pues cuáles han sido tus mayores obstáculos. ¿Nos puedes abundar, puedes hacer la matemática y abundarnos un poquito en eso? Sí, pues he estudiado como cosas relacionadas a la ingeniería biomédica. Eso es fácil porque es desde que llegué a Estados Unidos, casi 15 años. Sí, obviamente si contamos desde que empecé en el colegio, no sé qué, como 31 años de mis 33, no sé. Pero en ingeniería biomédica, 15 años, ¿sí? En ese tema. En esto de los microorganismos, en realidad solo 4 años. Y de pronto estoy pensando como en los mayores retos, pues un reto muy grande, ese es un gran ejemplo de lo que decía ahorita, que uno cuando está haciendo las cosas a veces no se da cuenta como de lo que está logrando o no sé, por ejemplo, un gran reto fue haberme venido de Colombia y como ser estudiante internacional, porque me cambié de país y todo eso. Yo siento que en el momento en el que yo lo estaba haciendo, no lo sentí tanto como, uy, esto es imposible, porque uno muchas veces no está, o sea, si yo me siento a pensar, esto es muy difícil, me pongo a llorar y no lo logro. Entonces uno muchas veces en el momento está así como, voy a hacer todo lo posible. Pero yo a veces me devuelvo en el tiempo y pienso y yo digo, uy, yo era muy jovencita, eso debió haber sido muy difícil. Pero en mi mente yo no me acuerdo haber pensado eso, porque yo creo que como el cerebro humano nos obliga a estar como concentrado en otras cosas y de pronto a veces no pensar tanto en esto fue muy difícil. Eso fue difícil y, por ejemplo, ahorita hace un año soy residente permanente, hace un año, sí, un año más o menos, un año y medio. Pero antes de eso era estudiante internacional y eso también era difícil porque aquí en Estados Unidos muchas de las oportunidades están limitadas solo a ciudadanos y residentes permanentes. Entonces también era difícil que, digamos, si yo quería aplicar una beca, casi nunca podía. Si yo quería aplicar a una oportunidad de investigación, no podía porque no era. Entonces eso también fue difícil. Eso es una cosa. Y la segunda cosa que es relacionada a esto que les digo que apenas hace más o menos 4 años trabajo con microbios, es que cuando yo empecé se supone que yo ya tenía un doctorado y cuando uno tiene un doctorado pues uno siente como, pues yo debería saber más cosas. Pero cuando yo llegué a este laboratorio yo no sabía nada, o sea, sabía menos que los chicos que estaban en undergrad, o sea, que los que eran freshmen de primer año, ellos sabían más que yo. Entonces eso también fue difícil porque fue como volver a empezar de cero. A veces sentí un poco tonta, sí, como que yo sentía que debía saber más cosas y no las sabía, entonces eso también fue difícil y de hecho esto también es algo con lo que anaerobias, o sea, y hacer las cosas en crochet me ha ayudado mucho porque, o sea, muchas personas piensan que es que yo ya sé todo lo que estoy enseñando en Instagram, pero la verdad es que no. A mí me cuentan que hay un microorganismo divertido y yo digo, ay, eso está chévere, lo voy a hacer un micromartes. Entonces, no es que yo ya sepa todo. Yo obviamente voy, investigo, solo que como yo pues llevo tiempo investigando, pues sé hacer eso más rápido que otras personas. Yo voy, investigo, aprendo y después lo enseño. Pero gracias a los micromartes también he aprendido un montón de cosas de microbiología que yo nunca aprendí porque yo no soy microbióloga. Entonces a mí también todo esto del crochet también me ha ayudado a mí, como no es solamente, o sea, no es solamente enseñar, sino también aprender. Súper. ¿Tenemos espacio para una o dos preguntas más, Liz? Sí, acá una de las chicas pregunta si por el hecho de que tú hayas tenido
ejemplos o mujeres que, ¿verdad?, te ayudaron en esta carrera? Hablaste también de tu mamá. Si es por ese hecho que te sentiste entonces inspirada para apoyar a más mujeres en la ciencia. Sí, claro, efectivamente sí, por eso es, porque sé mi mamá, bueno, mi mamá es ingeniera, pero yo soy de las primas menores en mi casa y muchas de mis primas mayores son ingenieras también. Entonces, como que sé de primera mano la importancia de tener buenos modelos a seguir, de tener, por ejemplo, bueno, quienes nacemos en Colombia, Puerto Rico, tenemos la ventaja comparado a las chicas que nacen, por ejemplo, en los Estados Unidos continentales, que a nuestro alrededor todos los médicos, ingenieros, las ingenieras, las médicas, las abogadas, todas son latinas, ¿sí? Entonces, digamos, uno crece sabiendo que obviamente una latina puede ser ingeniera, pues obvio, en Colombia todas son, no, ¿sí? Pero las personas que nacen acá es más difícil porque no siempre tienen esos modelos a seguir. Entonces, también porque me he dado cuenta de esa diferencia entre los dos países, también es importante para mí apoyar a las mujeres y participar en estos espacios donde las latinas apoyemos a otras latinas. Por ejemplo, me inspiró un montón ahora que veo que Esmeralda tiene el Mars 2020 Perseverance, que la que lideró la transmisión en español del Perseverance y que es directora, una de las directoras de la misión es Diana Trujillo, una colombiana, y yo me sentía como una niña de 5 años viendo esa transmisión toda emocionada porque nunca había visto a alguien de la NASA que fuera latino, mucho menos colombiana, alguien que también llegó como a la misma edad que yo tenía a Estados Unidos. Entonces todas esas cosas, sí, incluso para nosotras que ya no somos niñas, también son importantes. Sí, es cierto. Yo también me emocioné mucho de ver a ella en esa transmisión, y también al final la acompañó nuestra amiga Yajaira Sierra, Puerto Rico. ¿Verdad? 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 Rosalind, si quieres decir la última pregunta de hoy. Sí, una última pregunta, muy interesante. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo? Esa es una gran pregunta. Sí, específicamente durante el postdoctorado, o sea, en los últimos 4 años, sí hay veces en las que yo he dicho como, uy, no, yo no sé por qué quiero hacer esto, me voy a poner una tienda de lana y ya, o me voy a me voy a dedicar a otra cosa, a mí me gustan mucho los idiomas, me voy a poner a viajar por el mundo y dedicarme a ser traductora. Si hay momentos en los que uno piensa eso, yo pienso que es normal. Yo también pienso que a la mayoría de personas les interesa más de una cosa. También creo que eso sea normal. Yo creo que por eso es que somos muchas las personas que cuando nos dicen qué quieres estudiar y uno está como, no sé, porque pues a uno le interesan muchas cosas. Entonces sí hay momentos en los que he pensado eso. Todavía pienso que si en algún momento me aburro, pues yo sé que puedo hacer muchas otras cosas. Y pues muchas de las cosas, si uno tiene habilidades específicas a la ciencia, pero uno también tiene muchas, por ejemplo, el crochet, uno que se iba a imaginar que se iba a aplicar a la ciencia y viceversa. O sea, hay habilidades que se pueden transferir a otras cosas. Sí, qué bueno que traes ese punto, Ana María, porque a veces cambiar, ¿verdad? O tener etapas distintas en la carrera, ¿verdad? A lo mejor un tiempo eres investigadora, pero otro tiempo ya quieres ser otra cosa, quieres trabajar en una oficina, hacer otras cosas. Siempre lo bueno es que en la parte de STEM tú utilizas tus herramientas y las cosas que aprendiste en este periodo como científica investigadora para hacer muchas otras cosas más, pero a veces se percibe como si fuera una derrota, ¿no? Como si cambiar o dejar esa profesión y entrar en otra etapa en tu vida que igual te llena, ¿verdad? Es una derrota, y es importante hacerle entender a las personas que no necesariamente. Derrota es si tú no te sientes feliz con haberlo dejado, o con haber pausado, o con haber hecho el cambio, ¿verdad? Y qué bueno que nos compartes eso. Así que, bueno, pues lamentablemente ya hemos terminado, ¿verdad? El tiempo que teníamos disponible para poder conocer de Ana María, pero ella está en las redes sociales muy activa. Así que la pueden conseguir, seguirla y aprender mucho más de lo que ella hace y de lo que ella comparte, porque ella también comparte historias y experiencias de otros compañeros y compañeras en la ciencia, sobre todo latinos y latinas. Así que, Ana María, te queremos agradecer en el alma que nos hayas dicho que sí rapidito cuando te invitamos a Juntas Podemos, que hayas cerrado con nosotros esta primera temporada de Juntas Podemos. Aprovechar también a agradecer a todas las coanfitrionas que tuvimos durante las 10 charlas de Juntas Podemos, que incluye a Liz Hernández y a Rosalind Rosario, pero también a otras embajadoras ISDEM
y mentoras de Semillas de Triunfo. Agradecer enormemente la colaboración del Ecoexploratorio en recibirnos en su casa, en su ciencia virtual, y el apoyo, obviamente, de la iniciativa de IFDEN y AAAS, y sobre todo de nuestro auspiciador principal, que este año ha sido casualmente Pfizer, que ha sido una de las empresas de más influencia durante esta pandemia. Así que nada, con eso los dejo con Esmeralda y nos vamos despidiendo nosotros aquí de Juntas Podemos. Gracias a todas las chicas, a todas las participantes por sus preguntas y por estar con nosotras todos los miércoles. Claro que sí, gracias, de verdad. Esto ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para mí, que he estado con ustedes casi todos estos miércoles, y para las niñas también, así que nos hemos disfrutado eso, leer el chat, ver el Facebook, ha sido muy bueno, y de verdad que nos lo hemos disfrutado. Así que gracias Ana, gracias Gretchen, Rosalind y la doctora Liz. Nada, voy a entonces a proceder a compartir mi pantalla para dar unos anuncios finales para aquellas personas que están en el Facebook y quienes todavía están aquí con nosotros en el Zoom puedan enterarse de lo que nos queda esta semana de parte del Ecoexploratorio. Tenemos que mañana jueves a las 3 de la tarde tenemos un webinar de actividad que se llama El Papel Ingenioso, y va a ser traído gracias a Michelle y con colaboración de nuestra otra educadora, Atenas. No se lo deben perder, va a estar súper chévere y va a ser remoto. Pero si el servicio remoto ya usted no es suficiente porque ya nos quiere ver, quiere interactuar con nosotros y nosotras en la exhibición, pues estamos abiertos bajo reservación y tenemos en pantalla distintos temas que vamos a estar dando este viernes y este sábado, tanto para talleres como para recorridos. Tenemos taller de terremotos, recorrido de exploración espacial, taller de meteorología y de cambio climático, y el recorrido nuevamente de exploración espacial. Pueden reservar llamando al 787-281-9090 o escribiéndonos a info@ecoexploratorio.org. Y les dejo saber, si no se habían enterado, que si ustedes hacen compra a través de Amazon y ustedes tienen su cuenta, ustedes pueden entrar, en vez de amazon.com, pueden entrar por smile.amazon.com, escoger a la entidad del Ecoexploratorio como entidad que usted desea donar parte del dinero de la compra que usted genere, y entonces nosotros recibimos 1% de donación de esa compra que ya usted tenía planificada por hacer a través de Amazon. Pues simplemente 1%, no tiene que pagar adicional, sería donado para el Ecoexploratorio. Así que recuerden que es a través de smile.amazon.com. Y para más información puede buscarnos a través por correo electrónico, por número de teléfono o en la misma página del ecoexploratorio.org/ciencia virtual 787-281-9090, a través de las redes sociales YouTube, Facebook, Twitter, Instagram como @ecoexploratorio, y nos pueden escribir o mandar sus fotos de las actividades que ustedes realicen a través de webinar@ecoexploratorio.org. Nuevamente, mi nombre es Esmeralda Torres Martínez. Agradecemos a Ciencia Puerto Rico y con esta colaboración que han hecho con el Ecoexploratorio. Espero vernos entonces mañana en el webinar, que va a estar súper chulísimo. Nos vemos entonces en la próxima.